Este programa forma parte de One Place, una red diaria de resúmenes enfocados sobre las historias que más sigue la gente. Bienvenidos a nuestro resumen informativo diario. Hoy analizaremos los temas que están marcando la agenda pública con profundidad y rigor periodístico para que no pierdas detalle. Debaten pruebas sobre asesinato de Miguel Uribe. Investigan a Irene Vélez por graves inundaciones. Retiran aviones Hércules tras trágico accidente aéreo. Ecopetrol aprueba pago de dividendos a accionistas. OIA advierte ataques a complejos nucleares iraníes. Nonga. Desmienten encuestas falsas sobre Abelardo de la Espriella. Aclaran frase de Uribe sobre matar personas. Procuraduría detalla fallas técnicas en embalse Urra. Iván Cepeda anuncia nuevo discurso en Medellín. Analizan recortes millonarios en presupuesto de seguridad. Comenzamos con esto. 26. El panorama político colombiano se ve sacudido nuevamente por las revelaciones en torno al magnicidio del senador Miguel Uribe, ocurrido en junio de 2025. Según informes recientes de la revista Semana y la Fiscalía General de la Nación, existen indicios que señalan a la Segunda Marquetalia como la organización detrás de este crimen. Sin embargo, el debate público está encendido porque, a pesar de la gravedad de las acusaciones, diversos sectores argumentan que la evidencia presentada hasta el momento sigue siendo insuficiente para una condena definitiva. Es fundamental entender que este caso se desarrolla en un contexto de alta tensión por las negociaciones de la paz total. Mientras la Fiscalía avanza en sus líneas de investigación, el monitor de las negociaciones sigue registrando cada movimiento en tiempo real. La sociedad civil exige claridad absoluta, ya que vincular a un grupo en proceso de diálogo con un asesinato de tal magnitud cambia por completo las reglas del juego político y la percepción ciudadana sobre la voluntad de paz de estos grupos armados. Pasemos a otro tema. La Procuraduría General de la Nación ha tomado medidas contundentes frente a la crisis ambiental y social en el departamento de Córdoba. Se ha abierto una investigación disciplinaria formal contra Irene Vélez, quien se desempeña como ministra encargada de Ambiente y directora de la ANLA. El foco de la investigación son las presuntas fallas en el control de la hidroeléctrica de Urrá, cuya gestión deficiente habría provocado inundaciones masivas. Este desastre ha dejado un saldo lamentable de más de 169.000 personas damnificadas en la región. Los detalles técnicos revelados por el ente de control son preocupantes. Se alega que la ALA omitió su deber de vigilar que se cumpliera el nivel máximo permitido en el embalse, lo que redujo la capacidad de respuesta ante las lluvias. Además, se señala que hubo una demora injustificada en la actualización de los parámetros técnicos, que estaban establecidos desde el año 2022. Esta situación pone bajo la lupa la eficiencia administrativa y la responsabilidad de los altos funcionarios en la prevención de desastres naturales que afectan a miles. Cambiando de rumbo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha confirmado una noticia que impacta directamente en la capacidad logística de nuestras Fuerzas Armadas. 2 aviones Hércules serán retirados de operación de manera definitiva. Esta decisión se produce en una semana marcada por la tragedia tras el accidente de un Hércules 130 en Putumayo, que cobró la vida de 69 militares y dejó a 57 más heridos. La noticia ha generado una ola de cuestionamientos sobre el estado real de la flota aérea y la seguridad de nuestras tropas. A pesar de la coincidencia temporal con el siniestro, el ministro Sánchez fue enfático en aclarar que el retiro de estas aeronaves no es una reacción impulsiva al accidente. Según sus declaraciones, se trata de un proceso riguroso de mantenimiento y evaluación técnica que ya se venía adelantando al interior de las fuerzas. Sin embargo, la pérdida de estas unidades y el luto nacional obligan a una revisión profunda de los protocolos de aviación militar y a una inversión urgente para modernizar los equipos que transportan a nuestros soldados por todo el país. Veamos lo siguiente. En el ámbito económico,
la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol ha concluido con decisiones importantes para los inversores. Se aprobó el pago de 121 pesos por acción como concepto de dividendos provenientes de las utilidades de la compañía. Esta propuesta, que fue impulsada originalmente por el Ministerio de Hacienda, recibió un respaldo abrumador con el 90% de los votos en la Asamblea. Es un movimiento clave para la estabilidad financiera de la empresa más grande del país y para la confianza de quienes han invertido su capital en ella. Para los miles de accionistas minoritarios que siguen de cerca el desempeño de la petrolera, ya hay una fecha clara en el calendario. El pago de estos dividendos se realizará en una sola cuota el próximo 30 de abril. Esta distribución de utilidades es un indicador vital de la salud financiera de Ecopetrol, en un mercado global de energía que sigue siendo volátil. La aprobación masiva demuestra una alineación entre las políticas del gobierno y los intereses de los socios, buscando equilibrar la reinversión estatal con el beneficio directo a los ciudadanos. Ahora hablemos de, a nivel internacional, la situación en Oriente Medio sigue generando una gran preocupación global. El Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, ha emitido una advertencia urgente contra cualquier tipo de ataque dirigido a los complejos nucleares en Irán. La seguridad de estas instalaciones es crítica, no solo por las implicaciones geopolíticas, sino por el riesgo ambiental y humanitario que supondría un incidente en estas zonas. El organismo insiste en que el respeto a las normas internacionales es fundamental para evitar una escalada de violencia que podría tener consecuencias catastróficas e irreversibles. Es importante recordar que la protección de la propiedad intelectual y la veracidad de la información son pilares en la cobertura de estos conflictos. Los datos personales y la seguridad de las fuentes deben ser tratados con el máximo rigor legal, siguiendo normativas como la Ley 18.331. En un mundo donde la desinformación puede encender conflictos armados, la labor de organismos como la OIEA se vuelve indispensable para mantener canales de comunicación abiertos y asegurar que las instalaciones nucleares no se conviertan en objetivos militares en ninguna circunstancia. Continuamos con esto. ISESO. En el terreno de la verificación de datos, ha circulado con fuerza una imagen que pretende mostrar la intención de voto para las próximas elecciones presidenciales. En dicha gráfica se le atribuye al abogado Abelardo de la Espriella un sorprendente 65% de apoyo, dejando muy atrás a figuras como Iván Cepeda, Paloma Valencia y Claudia López. Sin embargo, tras un análisis detallado por parte de equipos periodísticos especializados, se ha confirmado que estas cifras son totalmente falsas y no corresponden a ninguna encuesta seria o metodología estadística reconocida. Este tipo de contenidos manipulados suelen utilizar un lenguaje despectivo y cifras infladas para generar confusión entre el electorado. Es vital que los ciudadanos utilicen herramientas de verificación para no caer en engaños que distorsionan la realidad política del país. La supuesta ventaja abrumadora de un candidato sobre otros, presentada sin el respaldo de una firma encuestadora legítima, es una táctica común de desinformación. Invitamos a nuestra audiencia a ser críticos con lo que reciben en redes sociales y a buscar siempre fuentes oficiales que garanticen la veracidad de los datos electorales. Siguiente historia. Otra controversia que ha inundado las redes sociales involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se han difundido múltiples publicaciones que le atribuyen una frase incendiaria, afirmando que él dijo que hay casos en los que hay que matar por razones morales. Esta declaración ha generado un intenso debate ético y político, provocando reacciones airadas de diversos sectores de la sociedad. No obstante, las investigaciones de los equipos de verificación de datos han revelado que esta frase ha sido sacada de contexto de manera deliberada para alterar su significado original y perjudicar su imagen. La manipulación de discursos públicos es una herramienta peligrosa que busca polarizar aún más a la opinión pública. Al analizar el contenido completo de donde se extrajo la cita, queda claro que la intención comunicativa era distinta a la que sugieren los fragmentos virales. Es un recordatorio constante de la importancia de escuchar las intervenciones completas
antes de emitir juicios de valor. En un clima político tan sensible como el actual, la precisión en las citas es fundamental para mantener un debate democrático sano y evitar que las noticias falsas dicten la conversación nacional. Ahora pasamos a, retomando el caso de la ministra encargada Irene Vélez, la Procuraduría ha profundizado en los motivos de su investigación disciplinaria. El foco principal es la presunta inobservancia en el control del embalse de la hidroeléctrica de Urra. Según el ente de control, existía la obligación técnica de mantener un nivel máximo específico que garantizara un espacio vacío de seguridad. Este margen de maniobra era vital para poder almacenar el exceso de agua en caso de una creciente repentina del río, evitando así que el desbordamiento afectara a las comunidades río abajo en Córdoba. La falta de este espacio de amortiguación fue lo que, presuntamente, desencadenó las inundaciones que hoy tienen a miles de familias en una situación precaria. La investigación busca determinar si hubo negligencia administrativa al no exigir el cumplimiento de estos niveles de seguridad. Este caso resalta la importancia de la gestión técnica en infraestructuras críticas y cómo las decisiones, o la falta de ellas, en las oficinas de Bogotá tienen un impacto directo y a veces devastador en las regiones más vulnerables del país, especialmente en zonas de alta biodiversidad como la Amazonía. Cambiando de tema, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda vuelve a ser el centro de atención tras anunciar su regreso a Medellín. Después de una reciente controversia que generó fuertes reacciones en la capital antioqueña, Cepeda ha manifestado que espera que su próxima visita cause aún más polémica. El evento está programado para este sábado en el emblemático Parque San Antonio, donde estará acompañado por la bancada del Pacto Histórico. Este movimiento es visto como un desafío político en una región que tradicionalmente ha sido un bastión de sectores opuestos a su ideología política. El anuncio de un segundo discurso en un ambiente tan caldeado sugiere una estrategia de campaña basada en la confrontación directa de ideas y la movilización de sus bases en territorios difíciles. La presencia de figuras clave del pacto histórico refuerza el mensaje de unidad y respaldo hacia su candidatura. Medellín se prepara para una jornada de alta intensidad política, donde los ojos del país estarán puestos en la capacidad de convocatoria de Cepeda y en la reacción de la ciudadanía ante sus propuestas, en un momento donde cada palabra cuenta para la carrera presidencial. Y finalmente, cerramos nuestro resumen con un análisis profundo sobre el denominado gobierno de emergencia y sus recientes decisiones presupuestales. El Ministerio de Seguridad ha anunciado un recorte significativo de más de 72.000 millones de pesos en su presupuesto anual. Esta medida ha encendido las alarmas entre expertos en seguridad ciudadana y defensa, quienes analizan con lupa qué ítems específicos se verán afectados por esta reducción de recursos. En un contexto donde la seguridad es una de las principales preocupaciones de la población, un recorte de esta magnitud genera muchas dudas. El análisis de esta columna sugiere que la disminución de fondos podría impactar áreas operativas críticas y programas de prevención que son fundamentales para mantener el orden público. Mientras el gobierno justifica estos recortes bajo una lógica de austeridad y emergencia, los críticos advierten sobre los riesgos de debilitar la capacidad de respuesta del Estado frente a la criminalidad. La comunidad está atenta a cómo se redistribuirán los recursos restantes y si esta decisión financiera comprometerá la tranquilidad de los ciudadanos en el corto y mediano plazo, especialmente en las zonas más conflictivas. Gracias por acompañarnos en este resumen diario de noticias. No olviden seguir nuestro programa para mantenerse informados con la mejor selección de historias cada día.